Saludos amigos, les habla Mauricio de Electromecánica Automotriz. En este momento voy a hacerle mención sobre uno de los temas no menos importantes en la electricidad automotriz, que es la resistencia, el entendimiento de ella, el uso, dónde encontramos resistencia y cómo podemos comprobarla. Entonces solamente vamos a hacer un análisis o un resumen de lo que es la resistencia. Cuando una corriente eléctrica atraviesa un conductor, crea en este una diferencia de potencial directamente proporcional a la corriente. Esta constante de proporcionalidad se denomina resistencia. La mayor o menor resistencia de un conductor es la menor o mayor dificultad que opone el paso de la corriente. La resistencia de un conductor depende de sus dimensiones, es decir, tendrá más resistencia cuando más estrecho y largo sea el dicho conductor. Esto resulta intuitivo si se considera la resistencia como la dificultad que opone al paso de la corriente, lo cual se expresa como. Todo esto quiere decir que la corriente eléctrica o el tipo de corriente será manipulado o será cambiado según la resistencia que se le oponga, que se le coloque en el circuito. También a su vez se puede interpretar de que depende de la resistencia, el voltaje de salida de cada circuito será diferente de acuerdo a la resistencia específica. Ahora, vamos a ver ahorita qué tipo de resistencias existen y dónde se aplican. En la electricidad automotriz se utiliza mucho el uso de la resistencia de acuerdo al sistema que se esté empleando. Por eso es que es importante saber qué sistema estás usando, para qué es, cuál es el fin y para qué se requiere la resistencia. Por ello, también existen muchos tipos de resistencia. Aquí en el libro de instrucciones que están viendo en la pantalla, tenemos algunos modelitos, que sin embargo los tengo también plasmados aquí debajo en la hoja. Entonces, uno de los tipos de resistencia más comunes son estos de colores en los sistemas electrónicos. No sé si se logra ver, que enfoque la cámara allí. Bueno, está exactamente a la altura del que estoy mencionando, pero cada uno tiene un uso diferente. Leamos un momento. Dice: los circuitos electrónicos necesitan incorporar resistencias. Por eso se fabrican un tipo de componentes llamados resistores, cuyo único objeto es proporcionar en un pequeño tamaño una determinada resistencia especificada por el fabricante. El símbolo más común que vas a conseguir de resistencia en circuitos impresos, tarjetas o en manuales eléctricos va a ser ese signo que tienes acá. Este gráfico que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Así lo vas a ver impreso en algunos manuales eléctricos y en tarjetas electrónicas. Entonces, ¿qué pasa con ello? De que hay que entender su función. Ahora vamos a intentar mencionar para qué sirven cada tipo de resistencia según el gráfico y según el manual de instrucciones. Vamos a empezar por el que esté más cerca. Este tipo de resistencia es un tipo de resistencia, digamos que fija, tiene una resistencia específica y es utilizado en los circuitos impresos, en los circuitos electrónicos. Aquí tenemos un circuito electrónico que es de un flash, que es el relé que activa las luces intermitentes de direccional y de parqueo. Esta es una resistencia, ¿ves? Ahora, veamos debajo de ella. No tiene
él no tiene ese símbolo, no tiene el símbolo que sale en el manual de instrucciones, pero sí tiene una R. Ya se puede decir que se sobreentiende que es resistencia. Resistencia. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que son medidas específicas. Ahora, son medidas específicas que el fabricante para este componente estableció que necesita una resistencia de un número específico. Vamos a leer exactamente ahorita, vamos a ver cuántos ohmios tiene una resistencia parecida, como la que tengo en el papel. Esperemos un momento que se me perdió la pinza. La tengo aquí detrás. Ahora, aquí tenemos este multímetro. Pongamos el multímetro aquí y vamos a ver de esta resistencia la lectura específica o lo más próximo, porque estas resistencias son fijas, son específicas, pero también tienen un grado de tolerancia o un aproximado donde puede variar. Esta tiene 99.5, es decir que esta resistencia es considerada de 100 ohmios. 100 ohmios específicos, ¿verdad? La segunda que vamos a ver es una resistencia de cerámica, que es esta. Pero esta resistencia de cerámica viene siendo una igual específica. ¿Por qué específica? Que tiene una sola medida. O sea, tiene una medida específica de resistencia. Teníamos una de 100 ohmios ahorita y esta marca que es de 67 ohmios. Si se logra ver ahí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, esta se utiliza para bajar voltajes, más que todo vienen cargadas o colocadas en los tableros de camiones para los 24 voltios. Se utilizan para disminuir el voltaje de 24 voltios a 12 voltios aproximadamente. Este tipo de resistencia es más o menos donde se van a conseguir. Resistencia de cerámica. Bien. Dice resistencia bobina cementada. Es exactamente... No, esta no es esa. Esa no la tenemos aquí. Bobina cementada de 2 amperios a 15 vatios. Esa no la tenemos, pero es más o menos los puntos. También tenemos este tipo de resistencia que dice bobina de gran potencia, 100 vatios, 10 vatios. Este tipo de bobina en el automotriz se utiliza o se encuentra en los sistemas de refrigeración. ¿Cuál sistema de refrigeración? El del ventilador de baja velocidad del enfriador del radiador. Se va a encontrar una resistencia. No tengo una muestra ahorita, pero se encuentra en los modelos, por ejemplo, los Ford, los Volkswagen, traen resistencias cambiables y son de esta manera. Hay una resistencia, un cilindro de cerámica y tiene un embobinado en su interior o en su forma de un alambre especial para una resistencia específica igualmente de 10 vatios para disminuir la velocidad de los ventiladores. Es grandecita, es como un rollito de hilo, es como el tamaño de un rollo de hilo. Y en algunos modelos, por ejemplo Valeo es igualito al de algunos Fiat. Los Fiat y los Ford traen un tipo de resistencia parecido así. Vamos a ver ahora un tipo de resistencia, o veamos dónde más se consigue resistencia, digámoslo de esta manera. En un potenciómetro, que lo indica aquí en esta parte posterior o inferior, mejor dicho, inferior del manual de instrucciones, tenemos resistencia variable o potenciómetro. Esta resistencia variable es la misma que este que está aquí encima, resistencia ajustable. ¿Qué pasa con esto? De que el físico es diferente. Este trae dos cuerpos cuadraditos y trae un punto donde se mete un desarmador y de esa manera se ajusta la resistencia que tú quieres. Entonces prácticamente estos dos son muy parecidos.
son muy parecidos. Esto lo vas a conseguir en sistemas de circuitos impresos, integrados. Y ya les voy a mostrar dónde está uno oculto en este aparatito. Vamos a ver si logramos ver. Si ven acá, exactamente aquí tenemos una resistencia variable. Tiene la forma, el orificio para el desarmador. Veámoslo más cerca, a ver si se logra enfocar. Ahí está. Y esto es una resistencia variable. Aquellas que se ven al fondo de colores es una resistencia normal. Digamos que ¿de qué? De resistencia de carbón. De resistencia de carbón son esas. Son llamadas resistencia de carbón. Y esta otra, la de plástico blanco, una resistencia variable. Ahora, ¿qué común tienen ellas toditas? Es que disminuyen o restringen la corriente que atraviesan el mismo componente, o disminuyen la corriente que pasa a través de ellas. Esto es el potenciómetro. Lo tenemos aquí abajo gráficamente y es muy parecido o casi que igual. Potenciómetro, resistencia variable. ¿Por qué variable? Porque según la posición de este manguito, la resistencia va a ser una. Ya lo vamos a verificar. Entonces ponemos el multímetro acá y con una pincita vamos a coger en este, con la otra pinza que no sé dónde, aquí está de nuevo. Entonces vamos a leer de esta manera, solamente para interpretar el tipo de resistencia según la posición del manguito de potenciómetro. Allí se ve a lo lejos, se ve el número 225 de la resistencia y le voy a dar vuelta y van a ir viendo cómo se incrementa la resistencia hasta el punto más alto. Ahora, ¿cuál es la regla de la resistencia? La regla de la resistencia está en que a mayor resistencia disminuye más la corriente, digámoslo así de esa manera. ¿Cómo así? Es decir, que si nosotros le colocamos 5 voltios por aquí en esta punta, con una resistencia de 1000 ohmios, del otro lado va a salir aproximadamente menos de 100 milivoltios. Pero cuando la resistencia disminuye, como viene en camino, ahí está disminuyendo, el voltaje se va a elevar. Para eso se utiliza la resistencia en los sistemas eléctricos. ¿Sí ves? Aquí tenemos 1.9 ohmios. Es prácticamente directo, lo que quiere decir que no va a haber restricción de la corriente. Es decir, si metemos un 5 voltios en esta terminal, aquí va a salir los 4.7, casi directo, casi el voltaje de aplicación o de entrada. Entonces, ¿para qué utilizamos esto? Ya te voy a decir dónde utilizamos esto o para qué utilizamos esto. Este potenciómetro se utiliza más que todo, o mejor dicho, tanto en la electricidad, en la doméstica, en los componentes eléctricos domésticos, como en la automotriz. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es la automotriz. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene mucho uso. La corriente, la resistencia variable y la resistencia como potenciómetro. ¿Sí ves cómo cambia? Según lo que le doy vuelta. Según lo que le doy vuelta, cambia la posición. Se ven 157 ohmios, le doy vuelta, aumenta hasta llegar a 1070 ohmios. 1070 ohmios. Cuando ya pasa de 1000, ya se convierte en kilo ohmios. Si se logra ver allá acá. Ahora, estos son tipos de resistencia variable, ok. Hay otro tipo de resistencia. Hay un tipo de resistencia que se genera por bobina, por cable, como lo dijimos en la mención anterior, que es de acuerdo a la distancia del conductor. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Es que en un relé
es una bobina eléctrica. Entonces, ¿cómo se forma una bobina eléctrica? Es con un conductor, un alambre de cobre. Vamos a interpretar aquí esta cosa. Bueno, decimos que la bobina, tenemos la entrada de esta bobina y también tenemos la salida de la misma bobina. Entonces aquí nos va a generar un tipo de resistencia, que son 1570 ohmios. 1570 ohmios, 1.5K. Vamos a ver otro tipo de relé y lo vamos a ver un poquito más explícito. La bobina del relé, aprecien o analicen lo delgado que es el filamento, lo finito que es lo muy fino que es el filamento. ¿Sí ves? Ahora tenemos un filamento de un cable normal, de un cable número 16, y mira el tipo de grosor del cable. Entonces imagínate las dimensiones que tiene ese cable con respecto al diámetro del filamento. Ahí lo aclaró. Si ves, vean lo casi que imperceptible del filamento que es, y vean un filamento de un cable número 16 de instalación eléctrica automotriz. Ahora veamos cuánta resistencia genera este embobinado. Ya vimos el de este relecito azul y vamos a ver cuánto resistencia tiene este otro bobinado. Aquí vamos a ver, ahí está el multímetro y medimos continuidad y nos dice que este bobinado, según el filamento y las vueltas que tiene, generan una resistencia de 463 ohmios. 463 ohmios. Y este otro que está aquí genera 1500 ohmios. Entonces imagínate, este relé azul crea 3 veces la resistencia de este otro, según el embobinado que tiene. ¿Por qué hago énfasis en estos aparatitos? Porque a la hora de tú verificar eléctricamente en un vehículo, tú tienes que analizar eso, analizar la resistencia de los relés, si están bien o están mal o tienen alguna duda de funcionamiento. Vamos a ver otro tipo de resistencia variable. Vamos a ver el tipo de resistencia variable, que es casi el mismo efecto del potenciómetro. Vean, ¿dónde se consigue este tipo de resistencia variable? En el flotador de los vehículos, del tanque de combustible. Ahí me está indicando casi que directo, pero no está directo. Ya va. Pero en un momentito. Ahí. Tengo 40 ohmios y ya el indicador de continuidad prácticamente se dispara. Ahí lo colocamos solamente ohmio. Y vamos a mejorar la imagen del lector. Tenemos 40 ohmios en este medidor de combustible. Es un medidor de combustible. La mayoría de los carros nuevos desde el 2000 o el 90, del año 90 para acá, trae un tipo de medidor de combustible parecido, que es una tarjeta de cerámica y con algunos componentes para hacer su trabajo. Vean fijamente cuánto la lectura del multímetro y en la posición que debía cambiar el medidor de combustible. Entonces, si ven que cambia la resistencia, va cambiando la resistencia y ahí tienen, por ejemplo, una resistencia total de este medidor de combustible de 250 ohmios. 250 ohmios en una posición, es la posición más alta. Es decir, que a este punto, el voltaje que entra por un lado, que creo que son 12 voltios en este modelo, no recuerdo muy bien, creo que es este de Corsa, de Blazer.
cuando entran 12 voltios, por la salida siguiente va a salir un voltaje como de 3 voltios o 2 voltios. En cuanto la resistencia baje, el voltaje va a ir aumentando. De esta forma. ¿Sí ves? 40 ohmios es lo mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya viene especificado, ya viene trabajado, ya viene hecho, tratado, probado, de que con 40 ohmios marque el tanque de combustible, por ejemplo, full, dependiendo cómo esté montado. Hay que verificar siempre, hay que verificar entonces en el vehículo cómo trabaja. ¿Por qué? Porque en los vehículos, según la posición, según el sistema, según el ingeniero eléctrico, electrónico, el desarrollador, él genera o él aplica el potenciómetro, la misma resistencia, de manera a como él quiera. ¿Por qué lo digo así? Porque va a haber un carro, un vehículo, que va a traer que cuando la resistencia sea menor, el tanque de combustible marca full, y cuando aumenta, el tanque marca vacío, y invierten según el sistema, según el fabricante. Entonces es muy importante entender eso. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros, como somos técnicos automotriz, somos técnicos eléctricos, tenemos que verificar que esto funcione. Siempre tiene que haber una resistencia, siempre debe haber una resistencia, tanto en los flotadores como en los relés. ¿Qué otra cosa que estamos viendo aquí? Esto, que es electricidad básica. Esto es electricidad básica. Aquí vamos a encontrar resistencia. También vamos a ver resistencia hasta en un simple bombillo o foco. ¿Cómo así? Ya lo vamos a verificar. ¿Por qué? Porque a su vez tiene un conductor, pasa a través de un filamento, un conductor, y sale de igual manera en ese punto. Entonces todo eso genera una resistencia. Vamos a ver cuánta resistencia tiene este foquito de uña, le dicen acá. En Venezuela le decimos foco de muela, porque en realidad acá encaja como una muelita y es algo similar. Vea, tenemos 2.8 ohmios. 2.8 ohmios en este foco. Vean lo que pasa. Yo aquí tengo un socket, una boquilla, un zócate de ese foco. Si yo separo, saco la membranita, que es el bombillito, ¿no?, del sistema, vamos a ver que el circuito se rompe, se abre, y dice que no hay ningún tipo de resistencia. ¿Ve? Entonces, por eso es importante entender que cada componente, cada conexión, cada circuito genera un tipo de resistencia. Cuando yo en un circuito que sé que debo tener una resistencia, ¿existe esto? Entonces ya entendemos, sabemos o deducimos que hay un problema tanto con el componente, que será el bombillo, que esté quemado, o que esté roto uno de los cables. Fácil, sencillo de entender. Vamos a ver con otro tipo de resistencia, porque como digo, la resistencia la vamos a encontrar en todo tipo de componente electrónico. Veamos este tipo de relé. Este es un relé de 24 voltios, 40 amperes. Estos son relés originales. ¿Qué vamos a verificar? Aquellos relés que medí también ahorita son de 24 voltios, pero más chiquititos, son micros para componer tarjetas electrónicas. Entonces vamos a ver la resistencia de este otro tipo de relé. En este caso nos vamos directamente a la verificación de resistencia, porque es lo que estamos viendo ahorita. No les voy a explicar dónde debe ir conectado cada cable, porque sería en otro momento. Pero como te digo, es la resistencia de bobina de este relé. Significa que este relé está bueno. Este relé está bueno. Simplemente con analizar la resistencia. Analizando la resistencia de este relé, decimos que tiene la bobina buena. Significa que activa. Tiene bobina de activación, que sería esta chiquitita, esa que está ahí en color dorado, digo rojo. Sí, esta bobinita está buena en este modelo. Está buena.
descartando eso. Para prueba, aquí tengo un relé. Vamos a ver si es este que no tiene resistencia. Veamos este. No recuerdo dónde quedó el otro. Y veamos la resistencia de este relé. Aquí está conectado. Y ya tenemos el multímetro. Conectamos directo al multímetro. Nos indica que hay sí continuidad. Y aquí, en donde debe marcar la resistencia, no hay resistencia. ¿Sí ven? Entonces por eso es importante. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo descartamos un relé? De que esté bueno o malo, el activador, no sabemos por qué no activa. Entonces es el entendimiento de esto. ¿Cuál es el entendimiento? De que tiene que tener resistencia en los dos terminales de activación. Si ven al fondo, no hay ningún efecto, nada de eso. Entonces, aquí descartamos automáticamente que este sistema está dañado. ¿Por qué? Porque no hay resistencia ante la terminal. Verificamos, para tener siempre la duda, siempre hay que verificar de alguna forma. Tenemos la duda de que estemos haciendo la prueba mal y volvemos a poner en otro relé. Volvemos a poner en otro relé y probamos. Vean, señores, al fondo tenemos la lectura de 463 ohmios en la bobina de activación de ese mismo relé. Es el mismo y de esta forma es que sabemos que ese relé está dañado sin destaparlo. ¿Por qué? No vamos a destaparlo ni hacer un estudio, una necropsia, para poder saber que tiene el relé internamente. Como el trabajo eléctrico, técnico eléctrico, es verificar, es verificación, debes entender estos pasos. Solamente es verificación. Nosotros no diseñamos nada, pero entendiendo la verificación, entendiendo el funcionamiento, el uso y los componentes que aplica, podemos hasta modificar. Vamos con otro tipo de resistencia. Vamos a ver una resistencia que es llamada coeficiente a temperatura. Es una resistencia variable. Es una resistencia variable como esta, pero esta es mecánica, ¿no? Esta es mecánica, igual que la que tenemos en el manual de instrucción, igual que la que tenemos en el en el flotador de combustible. Eso es resistencia variable. Resistencia variable. Ahora tenemos un tipo de resistencia variable que es la que usa los sensores de temperatura. Este es un sensor de temperatura de un reloj de temperatura. De un reloj. Y vean la resistencia. En frío, porque tenemos, ¿cuántos grados? Tenemos 23 grados. Tenemos una resistencia de 498 ohmios. Ahora, vean lo que vamos a hacer. Vean lo que vamos a hacer. Vean lo que vamos a hacer. Aquí tenemos la resistencia y voy a buscar por aquí un cambiador de temperatura. Y se mueve mucho. Vamos a ver. Ok. Tenemos 496 y estoy tocando el otro punto. Veamos. No puedo tocar porque yo también creo resistencia. Si yo voy haciendo una medida específica, yo creo resistencia en el componente, en el conductor. Vea. Solamente vamos a ver una lectura aproximada, porque no estamos haciendo ningún test de funcionamiento. Pero vea, aquí en 23 grados, frío, temperatura ambiente, tenemos una resistencia de 470 ohmios. Cuando yo caliento o pasa de un estado frío a un estado caliente, la resistencia del sensor cambia según sea la temperatura que se le aplique. Ahí está. ¿Sí vieron? Ahora van a ver, ya que le quité la llama, le quité el fuego, vean cómo él mismo va aumentando la resistencia. Entonces esto es importante saberlo, entenderlo qué es y para qué se utiliza. Como dijimos anteriormente,
Este tipo de trompo, este tipo de sensor, este tipo de elemento térmico es utilizado para leer la temperatura del motor o temperatura de algún líquido, porque también puede ser lo mismo que utiliza para la caja, para las transmisiones, para cualquier tipo de componente, de equipo que necesiten leer la temperatura. Vean cómo va aumentando la resistencia según la temperatura que va alcanzando el sensor. Volvemos a incrementarle la temperatura con fuego nada más, y obtenemos el cambio de resistencia. Este tipo de resistencia le llaman o le califican como coeficiente a temperatura. Ahora, también tiene una clasificación, pero ya como no estamos viendo conceptos demasiado teóricos, demasiado metidos a la matemática, entonces vamos solamente haciendo pruebas fáciles y pruebas rápidas, que es lo que hacemos nosotros los técnicos. Nosotros técnicos no hacemos cuantificaciones numéricas o matemáticas para saber si está bien o está mal. Porque, por ejemplo, aquí en el libro de instrucciones tengo las funciones matemáticas. Ahí tiene. R es igual a un signo extraño y otro signo extraño por otro signo extraño. Entonces ahí nos vamos a perder mucho tiempo tratando de explicar todos esos temas. Pero nos vamos a lo técnico. ¿Cuál es lo técnico? La técnica aplicada en el automotriz. Vean cómo va alcanzando la temperatura, la resistencia según la temperatura. Cuando ya se quede estable es porque ya alcanzó la temperatura de 23 grados, que sería temperatura ambiente. Aquí está. Vamos a ver algo. Quiero ver algo para que vean algo más interesante. Cambió ahorita porque le agregamos temperatura, ¿no? Le calentamos. Ahora vamos a probar. Vamos a hacer un experimento bien feo y peligroso. Aquí tenemos una temperatura todavía tibio. Está tibio. Y tengo una resistencia de 235. Oye, ¿qué vamos a hacer? Voy a agregarle un poquito de thinner, que aquí en este ambiente donde estoy es súper frío. Y el thinner me va a ayudar a que ahora se enfríe más de lo normal. Vean cómo cambia la resistencia, yo agregándole thinner y hasta soplándole un poquito. ¿Sí ven? Entonces, cuando un sensor de esto, cuando se enfría, aumenta la resistencia, él viene cambiando el tipo de resistencia. Se llama coeficiente a temperatura positiva. Y cuando baja, es coeficiente a temperatura negativa. Ahora, vamos a ver otro tipo de sensor que lo vas a encontrar en el automotriz. Mucho, demasiado. Es importante, imperativo, es esencial en todos los sistemas de inyección y en todos los modelos de autos actuales. Literalmente este sensor es demasiado importante en el sistema. Demasiado. Controla inyección, controla temperatura, controla rango de funcionamiento, controla también reloj, controla también ventilador. Entonces este aparatito es muy importante, demasiado importante. Es el mismo efecto de este otro, pero este es diferente la composición o la fabricación. Él hace contacto con la carcasa y la terminal. Es para los relojes de temperatura, los relojes. Ahora, ¿qué pasa con este? Que este viene con un sistema aislado. La carcasa no hace contacto. Y adentro lleva un termistor o un sensor, que es el que genera la temperatura para cambiar la temperatura, el voltaje que se le suministra. Vamos a ver, es el mismo efecto. Vamos a ver, vamos a preparar aquí la prueba. Es el mismo efecto de el sensor anterior. Con la temperatura cambia.
pero es solamente cable. La mayoría de los carros de la gama Chevrolet, de Equus, usan ese tipo de sensores. Todos, muchos carros vas a ver ya con el mismo funcionamiento, cambian solo físico. Ahora, veamos. Tenemos el mismo sensor y decimos que a temperatura ambiente de 23 grados tenemos una resistencia de 190 ohmios. 190 ohmios. Este tipo de resistencia va para la inyección, va a la computadora del carro. Esto lo usa la computadora de un carro. La lee la computadora de un carro. Vean. Ahora vean la cantidad de ohmios que genera en frío. Es el mismo efecto, ya que esto lee temperatura, es para la temperatura del motor. Y este sensor, exactamente este sensor, lee o trabaja o coordina el funcionamiento de ventiladores, el funcionamiento de inyector y el reloj. Este es solo el sensor. Por medio de la computadora hace todas esas funciones. O mejor dicho, la computadora lee la condición del sensor y la computadora establece los demás, el régimen de trabajo que le corresponde según la temperatura. Ahora, vamos a hacer la misma prueba del otro sensor y vamos a ver que es muy parecido o igual o es lo mismo. Tenemos 190 en el tablero, en el multímetro, y a 23 grados vamos a calentar y automáticamente al sentir la temperatura del sensor vemos que la resistencia cambia la misma. Vean, y no estamos moviendo nada en el cableado. Vean, aquí está fijo y simplemente es por temperatura. Son tipos de sensores que llaman coeficiente a temperatura. Vean. Ahora, fíjense algo. Este sensor cambia según el otro sensor. Vean que este va aumentando y ya cambió de nuevo el tipo de temperatura. Cambió un rango de temperatura fue aumentando y de luego se volvió a restablecer a la mitad de la lectura que llevaba. Entonces, de esa forma, tenemos aquí en el manual de instrucciones que dice que debe ser así. Mira, ahí va enfriándose, ahí se va enfriando y va aumentando la resistencia. Ahora, cuando supere la temperatura que lleva en este momento, va a pasar a descenso. Vean, va aumentando la temperatura, Vamos a agregarle un poquito de ayudémoslo. Vamos a agregarlo aquí. Ahí sigue aumentando y está tibio. 800 ohmios, 900 ohmios. Aceleramos el proceso. Pasó a 1000. A ver, creo que yo me equivoqué en la lectura. Hizo el mismo efecto de descenso, pero yo leí que decía 190 y era 1.9K. Mira, señores, aquí está. Me equivoqué en la lectura inicial. Creo que esta es la lectura normal. 1.4K, 1500 ohmios. Y desciende según la temperatura. Aquí le acabo de colocar tine aquí. No le voy a agregar temperatura todavía porque se me puede incendiar. Bueno, señores, aquí tenemos el funcionamiento de los sensores y vemos el tipo de resistencia. Entonces seguimos haciendo énfasis en que es importante entender qué pasa con la resistencia, para qué la resistencia, dónde encuentro la resistencia y cómo la mido. Vamos a hacer una prueba que se ve aquí en el manual de instrucciones, que es prueba en el inyector. Ya que hablamos de la inyección, ya que hablamos de los sistemas ya modernos, mejor dicho, y ahí en el manual hace énfasis o hace una prueba directamente a un inyector. Ya le vamos a probar un inyector aquí.
Ya vamos a probar un inyector o dos para verificar la diferencia entre los dos. Aquí tenemos dos inyectores. Estos dos inyectores son de la marca Ford, son de Ford. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa con un inyector? El inyector lleva igualmente un embobinado como si fuese un relé. Entonces imagínense que tiene esta bobina, que esta bobina está puesta dentro del inyector. Ahí oculta, invisible, dentro del inyector. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que también va a generar una resistencia. Entonces, vamos a medir la resistencia de un inyector. Pongamos de nuevo aquí el multímetro que se nos pone lejos y veamos. ¿Qué resistencia genera un inyector? Este inyector. Aquí me indica habla de 4 m ohmio, pero aquí tengo una duda con la lectura. Veamos una cosa aquí. No se debería pasar a m porque es miliohmio. Vean esta lectura ahorita. Es casi una lectura, muy baja la lectura. Tenemos una lectura de 16 ohmios para este inyector. 15 ohmios. 15.6 ohmios. Es la lectura de la bobina de este inyector. Es la lectura de la bobina del inyector, de este inyector. Verifiquemos de nuevo aquí el inyector, que puede ser que agarremos de nuevo la lectura mal. Y vamos a probar de nuevo. Tengo de nuevo el otro inyector y verificamos. Dice 2900 miliohmios. Ahora, ¿qué puedo deducir de esto? Que hay un defecto. Hay un defecto en esto, en este inyector. ¿Qué puede estar pasando? Que esté roto el embobinado interno del inyector. Pongámoslo aquí, vamos a probar otro, que tengo 4 inyectores. Entonces vean que la aplicación de la resistencia o la medición de la resistencia se va a utilizar no solamente en un sistema, sino que en todos los sistemas eléctricos del auto, del carro, se aplica la lectura de la resistencia para determinar si hay un problema o no. Tenemos otro inyector y tenemos que coincide con uno de los inyectores. Tenemos 15.9 ohmios. 15.9 ohmios, es decir, que este está bien o está igual al primer inyector que está bueno. Vamos de nuevo a medirla. Vamos de nuevo a medirla un momentito. Y vean, 15.6, 15.6 y uno de ellos marca en miliohmio. O sea, muy bajito. O demasiado, mejor dicho, demasiado ohmio. Significa que está la bobina rota y entonces hace contacto simplemente por residuos del componente. Vean la importancia de que es el entendimiento y el conocimiento de la resistencia, para qué se utiliza y cómo debemos medirla. Siguiendo con lo de la resistencia, porque es muy complejo el sistema, el tema de resistencia es demasiado complejo en el automotriz, y por eso también hice énfasis en que no les voy a explicar toda la teoría matemática de la resistencia. ¿Por qué? Porque la aplicación de la automotriz es un poquito medio, digamos que no se aplica o no se necesita todo eso. Ahora, como técnico, solamente sería bueno ver la verificación del sistema, verificación o medición de la misma. Pero ya cuando quieres hacer sistemas, quieres crear componentes, sistemas y esas cosas, sí tienes que entender la matemática. En este caso, vamos a seguir haciendo énfasis en una de las resistencias también que es muy importante en el vehículo.
Vamos a buscar aquí. Vean, hagamos énfasis aquí un momentito en esta toma. Es un sistema donde dice relé la bomba de combustible. Relé bomba de combustible. Y habla, todos esos dibujitos que están aquí, habla de que estos son los 4 inyectores. 4 inyectores. ¿Sí lo ven? Aquí tenemos la representación en dibujito. Vean los 4 inyectores, 1, 2, 3 y 4. Tiene el relé del encendido de la bomba, que es el mismo que alimenta los inyectores. Y entonces en gráfico, en los manuales, en los diagramas eléctricos, aparece de esta forma. Vean que hace énfasis en el dibujito como resistencia. Ahora, ¿qué es exactamente eso? Aquí de este lado, en esta forma, te indica el inyector. Te puede decir inyector, pero en diagramas tienen que entender que como es un embobinado, el embobinado también se traduce como una resistencia. El embobinado genera una resistencia y por ende se representa de esa forma. Vean un momentico en esta hoja. Voy a presentarla aquí. Tengo la misma, una bobinita de un relé. Un embobinado de un relé. Bien, perfecto. Pero en dibujo. Ahora, en el relé, cuando hablamos de que es el relé de la bomba, habla de que tiene la misma resistencia. Dice relé de la bomba. El relé de la bomba. Porque es un embobinado. Cuando verifiques, cuando te aparezca un manual con ese signo, tienes que verificar qué componente es. Si ahí dice relé de la bomba, ya está entendiendo que el dibujito de resistencia es la resistencia de la bobina del relé. Ahora, voy a hacer una pausa aquí rápido para buscar la página. Vean, aquí le voy a hacer algo. Tengo aquí la imagen del sistema de la resistencia. Y vean, aquí tengo la representación que les mencioné ahorita. Dice motor frío, alta resistencia eléctrica, caída de tensión. Es decir, se lo digo más lento. Motor en frío, 24 grados, alta resistencia. La resistencia es alta, 3.90 ohmios o 390 ohmios, pone en este caso, 390 ohmios. 390 ohmios que nos marcó el sensor. Alta resistencia eléctrica, alta caída de tensión. Alta caída de tensión significa que el voltaje que entra por aquí 5 voltios, aquí va a salir 1 voltio. O sea, disminuye la tensión o el voltaje que se le suministra a esa resistencia. Cuando el motor está caliente, como lo hice en las pruebas con el yesquero, con la fosforera, con el encendedor, la resistencia baja. Cuando la resistencia baja, significa que deja fluir más corriente, y esa a su vez aumenta en ese momento. Eso es exactamente. Ahí están las gráficas del sensor de temperatura. Habla solamente de resistencia. En todos los componentes habla de resistencia. Vamos a ver ahorita. Mira, el potenciómetro, señores. Esperen un momento, ya te hago enfoque. Potenciómetro. El potenciómetro, demasiado importante. Lo quiero mostrar ahorita. Lo mostré ya hace ratito. Y también lo mostré. Vean, aquí vamos a hacer un acercamiento. Aquí tenemos un efecto, un componente donde habla que tiene una alimentación de 5 voltios. Dice señal a salida, tiene un negativo, una masa, y tiene esta agujita. Esta agujita es la representación de esto. Son estos dos cables. Esta agujita es la representación de este punto, esos dos puntos que están aquí cerquititas, en el centro del componente negro. Ahora, según ella, se debe mover, como en la gráfica, está en este punto. ¿Ves? Y de esta manera hace arco, y de acuerdo a eso cambia la resistencia
y a su vez, si ven que aquí dice 0.500, 0.500 es una lectura, por ejemplo, en un punto. Cuando cambia, por ejemplo, aquí hace la misma mención. En este punto, en el punto bajo de la resistencia, tenemos 0.500, 0.50 ohmios. ¿Sí ves? Cuando en el otro punto, cuando damos vuelta al potenciómetro, en la otra posición marca 450 ohmios. Ahí está 0.500 y aquí 4 ohmios punto 50. Es decir, 0.500 es la mitad de un ohmio. 0.500, 0.50 y con la posición en más alta del potenciómetro, que sería lo mismo que hicimos con la prueba de este, cambia la resistencia. Aquí lo tenemos en el manual de instrucciones. Señores, aquí tengo lo que es el potenciómetro en el sensor de posición de la mariposa de acelerador. Sensor de posición de mariposa. Vean, es este sensor. Entonces, físicamente o en otro modelo, en otro físico, este es el relé, el sensor de posición de la mariposa. Es un potenciómetro. Es un potenciómetro. Este es un potenciómetro. Este es un potenciómetro y gira igualmente que el que tenemos ahorita en la mano. Pero hay que girarlo con un desarmadorcito. Entonces, ¿cuál es la función de este aparato? Posición. Darle la posición a la computadora del acelerador, indicándole si está acelerando o si está en relenti. ¿Cómo funciona? Igualmente, si está en relenti, la resistencia es mayor. La resistencia es mayor. Y si está en aceleración, la resistencia es menor. Volvemos a hacer énfasis en el tema de la resistencia. A mayor resistencia, disminuye más la corriente. A menor resistencia, aumenta el tipo de corriente. Es decir, que si tenemos un voltaje de entrada de 5 voltios, que es la señal que va a censar el componente, cuando está en relenti, la resistencia es alta y el voltaje está en promedio de 0.50 milivoltios. Aquí lo tenemos. Dice máximo 4.5 voltios y mínimo 585 milivoltios. Entonces, aquí cuando tenemos 585 milivoltios significa que el acelerador está cerrado. La resistencia es alta. Cuando aceleramos totalmente, llega a una aceleración máxima una resistencia baja y el voltaje se aumenta hasta 4.5 a 4.9 porque ya está verificado. Vamos a hacer una prueba rápidamente en este componente, que es el sensor de posición de mariposa. Este sensor de posición de mariposa lo traen la mayoría, mejor dicho, el 99.7% de los vehículos. ¿Por qué? Porque la electrónica lo exige. Y así está. Vamos a encender de nuevo la animalito aquí que se cansó de esperar. Este multímetro. Esta resistencia la puedes medir con cualquier multímetro. Cuando me vayan a preguntar, cuando quieras preguntar que con qué debo medir, con cualquier multímetro. Entonces vamos a verificar. Aquí tengo una resistencia de 7.35, mejor dicho, 7.353 kiloohmios. En el otro punto tengo 1.1300 ohmios. Ahora vamos a ver una cosa. Vamos a buscar algo aquí para hacerle giro. Señores, me van a disculpar la estética del escenario y de algunas herramientas que estoy utilizando, pero de esa manera fue que lo pude hacer. Vean, aquí tenemos el potenciómetro en un estado, sería en el estado cerrado. En una de las terminales me está marcando 7.300 kiloohmios. Es decir que está muy alto. Vamos a ver cómo hago. Vamos a ver, meto la mano aquí. Vamos a medir con el que está más bajito.
Solamente quiero darle una idea de cómo funciona. De igual manera como son de 3 cables, es mejor probarlo en el carro o conectado. Vean la lectura que tiene puesta en el tablero, en el multímetro, y vean cómo va a ir cambiando según la posición que yo le dé aquí en este coso. Veamos en esa lectura. Tenemos 1.2K. Tenemos 1.2K y yo voy a acelerar y va a aumentar la resistencia. Mientras voy acelerando, llega a 7000K, 7500 ohmios, 7200 ohmios. Acelerando, aceleración plena. Ahora veamos en el otro punto. En el otro punto puede que me disminuya esa misma lectura. Tengo 7000. Aquí tengo 7300. Y vean la lectura. Cuando yo acelero, se me cae de la mano. Cuando yo acelero, se me cae de la mano. Señores, la electricidad automotriz es bonita, ya no. Divertida a veces. Estresante a veces. Pero es bonita. Tú no la dejas, mejor dicho. No la dejas. Siempre hay una cosa nueva que aprender. Siempre hay un modo nuevo. Y bueno, es demasiado infinita, mejor dicho. Vamos a lograr hacer aquí. Ahí. Tengo las lecturas. Vamos a hacer el enfoque. Y tengo la lectura en 7300. Y mientras yo acelero, se perdió. Se movió aquí, señores. Vamos a hacer un momento. Pausa. Vean la lectura. Y va a cambiar ahorita cuando le gire. Vean, ahí estoy acelerando y la lectura disminuye. ¿Sí vieron? Entonces, esta es la correcta representación. Estando el relentí suelto el acelerador, está una resistencia alta. Significa que disminuye el voltaje de salida. Hay una resistencia alta y disminuye el voltaje de salida. Es decir, los 5 voltios que entran van a salir 0.5 voltios, como lo dice la regla. Ahora, si yo acelero, la resistencia aumenta o disminuye a 1200 y en ese momento la corriente se eleva a 4.5 en adelante, hasta 0.8 ha llegado en esa resistencia. Entonces eso lo hace este sensorcito, el acelerador. Cuando tú aceleras, está acelerado completamente, suelta el acelerador, disminuye el voltaje. Entonces todo se mide en resistencia, señores. Es lo que quiero hacer énfasis en este video. La resistencia, tanto para los componentes como para un simple conductor. Un alambre común y corriente, un cable común y corriente de cobre, genera también una resistencia. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba, una última prueba, y quedaríamos por hoy de esta manera, señores. Así medimos. Vean, la lectura directa de un alambre directo, estando circuitos que es eso, 0, 0, 0, pero mediante el alambre no marca nada porque es muy corto el alambre. Pero sí, aquí en este caso vemos que hay continuidad. Podemos interpretarlo que el alambre no está roto, no hay continuidad. Cuando un alambre ya mide más de 6 metros, ya ahí genera buena resistencia. Bueno, señores, espero les haya gustado el video y pronto vamos a colocar más videos sobre algunos sistemas. Acuérdate que esto es directamente a la automotriz. Esto es lo básico o lo esencial o lo exacto que se mide en un auto. Son prácticas reales, son modos. Es el modo exacto que tú tienes que para medir los componentes en un vehículo o los sistemas de un sistema eléctrico automotriz. Vamos a ver un momento. Aquí creo que me quedó la duda con respecto al cable. Voy a comprobar con otro cable y
Sí. Ve, aquí tengo otro tipo de alambre, otro tipo de cable, y me marca 0.1 ohmio, 0.1 ohmio este tipo de cable de una extensión. ¿Sí ven? Pero como también el diámetro del alambre es muy grueso, por eso se mide como casi que directo, como si tuviese circuitado. Ahora, más luego, vamos a medir también lo que es continuidad. Vamos a aprender a diagnosticar fallas por continuidad. Señores, espero les guste el video. Y bueno, estas son las formas más exactas de entender los sistemas eléctricos. Eso se puede aplicar en todo tipo de vehículos, señores. Cuando te hagas el técnico electromotriz, no sea solamente de un sistema. Asocia todas las pruebas a todos los tipos de vehículos porque es la misma corriente para todos. Simplemente que los componentes por físico cambian según el vehículo, según el modelo. Bueno, señores, gracias y saludos. Nos vemos en la próxima.